Cuba, 1831. En el corazón de las plantaciones azucareras, dos mujeres llevadas al límite tomaron una decisión que fracturaría para siempre a una de las familias más influyentes de la isla. Una condesa española criada entre lujos y una esclava africana, marcada por el cautiverio, sellaron un pacto impensable: intercambiar a sus recién nacidos en secreto. Lo que nació de la desesperación y del instinto de una madre por proteger a su hijo, se transformó en el detonante de una tragedia que desvelaría las sombras más densas de la esclavitud colonial. Dos niños de la misma sangre crecerían en universos invertidos, uno en mármoles y sedas, llamado a heredar fortuna y apellido; el otro, destinado al sudor y al látigo de los cañaverales. El destino, sin embargo, tejía un desenlace inimaginable. La hacienda San Rafael se erguía majestuosa en la provincia de Matanzas, a unos 80 kilómetros de La Habana. Sus paredes encaladas brillaban bajo el sol caribeño. Balcones de hierro forjado, fuentes de mármol italiano y estatuas clásicas exhibían el poder de sus dueños. A pocos pasos, el contraste era brutal: barracones húmedos, hacinamiento y más de 400 esclavos sosteniendo, con su esfuerzo, la riqueza que otros lucían. El aire dulce de la melaza fermentada se mezclaba con el olor del cansancio y las heridas. El chasquido del látigo cortaba la tarde como recordatorio permanente de quien mandaba en aquel reino de azúcar y sufrimiento. En marzo de ese año, dos partos simultáneos abrieron la grieta por donde entraría la historia. En la recámara principal, revestida de Carrara y seda, Isabela Mercedes de Montemayor y Vasconcelos, apenas 23 años y 3 de matrimonio sin descendencia, luchaba por traer al mundo a su primer hijo, el heredero que aseguraría la continuidad de la dinastía en el Nuevo Mundo. A 200 metros, pero en otro planeta social, Amara Akefer, una joven yoruba de 20 años, arrancada de su tierra y sobreviviente del horror del barco negrero, también se preparaba para dar a luz en los barracones. Inteligente, políglota y conocedora de plantas medicinales, había logrado mantenerse con vida donde tantos habían caído. Esa noche, bajo una luna plena que bañaba los cañaverales como un faro inmenso, ambos niños nacieron. Nadie en San Rafael podía imaginar que aquellas madres compartían algo más que el dolor del alumbramiento. Las unía un secreto capaz de subvertir el orden establecido y de arrastrar a todos los implicados hacia consecuencias irreversibles. Aquella noche, las parteras corrían entre dos mundos que apenas se tocaban. En la casa principal, doña Carmen, 60 años, pulso firme, reputación intachable, guiaba a Isabela con oficio y serenidad. En los barracones, Janet, esclava nacida en la isla, curandera por experiencia y necesidad, sostenía a Amara con manos cálidas y palabra sabia. Pero algo se torció en ambos alumbramientos, como si el destino hubiese decidido tensar la cuerda al máximo. En la recámara de mármol, el niño de la condesa venía mal encajado, y cada contracción era un muro. En la galera, aunque el trabajo de parto de Amara avanzaba, un presentimiento helado cruzó el ambiente. Lo que estaba por nacer no solo serían criaturas, sino consecuencias. Llamaron al doctor Sebastián Herrera desde Matanzas. Llegó con prisas y mirada grave. Habló bajito, pero claro. La vida de Isabela y la del bebé pendían de lo impredecible. Tras horas extenuantes, el heredero llegó al mundo, demasiado pequeño, con la piel ceniza y un aliento tan leve que parecía apagarse con el mínimo suspiro. «Los días que vienen serán decisivos», dijo el médico evitando promesas. En los barracones, en cambio, el hijo de Amara irrumpió con un llanto vigoroso y un cuerpo sano, mestizo de piel clara y músculos tensos, como si el mismo aire salado lo hubiera forjado. Janet sonrió. «Este niño trae fuerza en la voz». El miedo, sin embargo, se sentó a la cabecera. Amara sabía qué significaba un bebé mestizo en el engranaje colonial: venta, separación, servidumbre heredada. Isabela, en vela, escuchaba el respirito quebrado de su hijo y comprendía que el linaje que tanto había esperado podía desvanecerse en cuestión de amaneceres. En ese filo de la madrugada, cuando la tormenta golpeaba tejas y cañas, una idea prohibida empezó a abrirse paso como brasa entre cenizas. Y si hubiera una forma, impensable, sacrílega para su clase, de salvar dos vidas a la vez. Para comprender cómo esa chispa se convirtió en incendio, hay que retroceder 9 meses, hasta el verano abrasador de 1830, cuando un amor peligroso comenzó a crecer entre surcos de caña y silencios vigilados.
El verano de 1830 ardía sobre los cañaverales de San Rafael cuando comenzó a germinar un vínculo prohibido. Don Rodrigo Alejandro de Montemayor, 32 años, figura altiva de la aristocracia española, había llegado a Cuba con un mandato claro: expandir el emporio azucarero de su familia y consolidar su poder en el Caribe. Su matrimonio con Isabela, arreglado como tantos entre familias poderosas, era una alianza de conveniencia. La fortuna de los Montemayor se unía a las influencias políticas de los Vasconcelos. A ojos del mundo, todo era impecable: lujos, joyas, recepciones, contratos con la corona. Pero tras las paredes de mármol, el vacío emocional era tan grande como el océano que los separaba de España. Isabela era educada y refinada, sí, pero jamás había despertado en Rodrigo más que respeto distante. En junio, un cargamento de 50 esclavos recién traídos de África arribó a la hacienda. Entre ellos, Amara. Desde el primer instante en que Rodrigo la vio, supo que no se parecía a nadie que hubiera conocido. Más allá de su belleza, piel color canela, ojos hondos como lagos, porte sereno, lo que lo desarmó fue su inteligencia. En la inspección inicial, Amara tradujo entre africanos que no hablaban español y los capataces. Su dominio de idiomas, su rapidez mental y la dignidad en cada palabra dejaron a todos perplejos. Rodrigo ordenó que trabajara en la casa principal, oficialmente como traductora, pero en realidad porque algo en ella había encendido una chispa inédita. Durante los meses siguientes buscó excusas para verla. Primero eran cartas comerciales en portugués, luego conversaciones más largas, hasta que Rodrigo descubrió en Amara conocimientos de astronomía, matemáticas y medicina heredados de generaciones de mujeres sabias de su linaje yoruba. Ella le habló de su abuela y de cómo el saber era un tesoro que ni la esclavitud podía arrebatar. Esa respuesta quebró certezas en Rodrigo. Por primera vez, encontraba a una mujer que no solo lo atraía, sino que lo desafiaba intelectualmente. Lo que empezó como abuso de poder inevitable en aquel sistema, pronto se transformó en una obsesión disfrazada de curiosidad y en una relación que ninguno de los dos podía detener. La relación entre Rodrigo y Amara nació marcada por la desigualdad brutal del sistema. Él era el amo, dueño legal de su destino. Ella una esclava sin derecho a decir no. Las primeras noches en que Rodrigo apareció en los cuartos de servicio, Amara tembló de miedo, convencida de que sufriría la misma violencia que tantas otras mujeres. Había escuchado historias de embarazos forzados, de esclavas vendidas para tapar escándalos. Pero con el tiempo, la dinámica tomó un giro inesperado. Rodrigo no solo buscaba su cuerpo, preguntaba, escuchaba, se interesaba por sus memorias, le traía frutas, telas finas, incluso libros para que perfeccionara su español. ¿Por qué me trata diferente?, se atrevió a preguntar Amara una noche, con la voz quebrada. Rodrigo respondió con una franqueza que lo sorprendió a sí mismo. Porque contigo puedo hablar de verdad. Porque contigo mi mente despierta. Esa confesión abrió un abismo entre lo que debían ser y lo que empezaban a sentir. Isabela, por su parte, no era ingenua. Notaba cambios, cenas en silencio, distracciones constantes en su marido, súbito interés por mejorar condiciones de ciertos esclavos domésticos. Observó con atención y descubrió que una joven en particular, Amara, recibía ropa mejor, comida más abundante, un cuarto propio. Sospechando lo peor, sobornó a criadas para seguir los pasos de Rodrigo. La verdad golpeó como un martillo. Su esposo visitaba con frecuencia el cuarto de aquella mujer africana. El destino, implacable, añadió otra vuelta de tuerca. Casi al mismo tiempo, Isabela y Amara quedaron embarazadas. Para la condesa, tras años de infertilidad, aquello fue un milagro celebrado por toda la alta sociedad. Para Amara, en cambio, fue una condena incierta. Sabía que un hijo mestizo podía significar separación, venta o incluso desaparición. La tensión crecía como tormenta contenida. Cada día los tres vivían en una cuerda floja, Isabela defendiendo su posición, Rodrigo dividido entre deber y deseo, Amara protegiendo un secreto que podía costarle la vida. Los meses de embarazo transcurrieron como un juego peligroso de silencios y apariencias. Isabela, radiante, organizaba tertulias para anunciar con orgullo la llegada del futuro heredero Montemayor. La Habana entera hablaba de su milagro. Los médicos más renombrados la visitaban. Las parteras más experimentadas quedaban a su disposición. Cada gesto era un recordatorio de su posición privilegiada. Amara, en cambio, ocultaba su vientre bajo ropas sueltas y evitaba las miradas inquisitivas.
Rodrigo discretamente la asignaba a labores menos pesadas con la excusa de su valor como traductora, pero ambos sabían que se trataba de proteger un embarazo que no podía salir a la luz. La tensión era insoportable. Isabela notaba la distancia creciente de su marido, aunque callaba. Rodrigo vivía atrapado entre dos mundos, el de su matrimonio legítimo y el de una relación prohibida que lo hacía sentirse vivo. Amara, por su parte, caminaba cada día con el miedo de que alguien descubriera su secreto. Había visto lo que ocurría con esclavas embarazadas de sus amos, vendidas lejos, separadas de sus hijos, condenadas a un destino doblemente cruel. Cuando llegó marzo de 1831, la tormenta ya estaba escrita. La noche del 15, con los cañaverales sacudidos por truenos y relámpagos, dos partos simultáneos pusieron a prueba el valor y la desesperación de dos mujeres. Isabela sufría complicaciones graves, el bebé mal posicionado, la vida en riesgo. Tras 12 horas de lucha, dio a luz a un niño débil, tan frágil que los médicos dudaban que sobreviviera la semana. En los barracones, mientras tanto, Amara trajo al mundo a un hijo fuerte, de llanto poderoso y cuerpo saludable. La alegría se mezcló con terror. Un niño mestizo significaba peligro, y lo sabía demasiado bien. En esa madrugada de lluvia y llanto, Isabela comprendió que su hijo podía morir y que el linaje Montemayor desaparecería con él. Entonces, una idea impensable, casi sacrílega, empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si la única manera de salvar un futuro era intercambiarlo? La tormenta seguía rugiendo cuando Isabela tomó la decisión más temeraria de su vida. Envuelta en un chal oscuro, descalza, abandonó la seguridad de la casa principal y se internó bajo la lluvia rumbo a los barracones. Cada paso era un desafío a las normas sociales que regían su mundo. Una condesa jamás debía pisar aquel lugar, mucho menos en medio de la noche. Pero en ese instante, nada le importaba más que la respiración frágil de su hijo agonizante. Había escuchado que la esclava Amara había dado a luz a un niño fuerte, y esa posibilidad, loca, arriesgada, se transformaba en la única salida para ambos. Golpeó la puerta de la choza guiada por el llanto del recién nacido. Amara abrió con cautela y quedó atónita al ver a la señora de la hacienda empapada, con el rostro desencajado por el llanto. Isabela entró sin pedir permiso, y por primera vez ambas mujeres se miraron directamente a los ojos. No hubo odio ni desprecio en ese cruce de miradas, sino un reconocimiento silencioso. Eran dos madres atravesadas por el mismo dolor y el mismo miedo. En voz quebrada, Isabela confesó: «Mi hijo se muere. Los médicos no pueden salvarlo. El tuyo, en cambio, nació fuerte. Pero tú sabes lo que lo espera: la esclavitud, la separación, la servidumbre eterna. ¿Y si lo criamos como heredero Montemayor? Tendrá nombre, educación, futuro. Yo cuidaré al tuyo como si fuera mío». Nadie lo sabrá jamás. Amara se quedó helada. La propuesta era una daga en el corazón. Entregar a su hijo a la misma familia que la había encadenado, mientras su propio bebé sería criado como esclavo. Sin embargo, comprendía también la crudeza de la realidad. Uno tendría la oportunidad de un destino distinto, y el otro, al menos, la protección de dos mujeres que harían todo por sostenerlo. Entre lágrimas, tras una hora de dudas, aceptó. Aquel pacto secreto iba a cambiarlo todo. El intercambio ocurrió en silencio, como si ambas temieran que hasta el viento pudiera delatarlas. Isabela sostuvo por primera vez al hijo de Amara, vestido con las diminutas ropas de seda que había traído desde la casa principal. Aquel niño sería presentado como Carlos Rodrigo de Montemayor, heredero legítimo de una de las fortunas más poderosas del Caribe. Amara, con las manos temblorosas, recibió al frágil hijo de la condesa, envuelto en mantas humildes. Lo acunó contra su pecho y juró protegerlo como si fuera sangre de su propia sangre. «Este secreto nunca podrá pronunciarse en voz alta», susurró Isabela. «Ni tú ni yo podremos revelarlo jamás». «Lo juro por mis ancestros», respondió Amara, con la dignidad de quien sabe que carga un peso imposible. El pacto estaba sellado. Dos destinos habían sido invertidos en la penumbra de una choza iluminada apenas por una vela. El eco de esa decisión resonaría no solo en sus vidas, sino en las generaciones que vendrían. Pasaron los años y el silencio se volvió un muro infranqueable. Carlos Rodrigo, el hijo de Amara convertido en aristócrata, creció rodeado de lujos y educación. Tutores privados lo formaban en idiomas, matemáticas y esgrima. Su inteligencia precoz y su porte elegante fascinaban a todos, aunque algunos comenzaban a notar un matiz extraño en su piel y en sus gestos.
un eco de orígenes que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Mientras tanto, Tomás, el verdadero hijo de Isabela, sobrevivía en las galeras bajo el amparo férreo de Amara. Contra todo pronóstico, el niño enfermizo se fortaleció. Aunque pequeño, desarrolló una inteligencia viva. Aprendía mirando a escondidas las lecciones que recibía Carlos y retenía conocimientos que jamás debía demostrar. Amara le repetía en secreto: «Hijo, nunca muestres lo que sabes». La inteligencia en un esclavo es peligrosa. 2 niños, hermanos de sangre, crecían bajo identidades robadas, separados por muros de clase, pero unidos por un lazo invisible que tarde o temprano saldría a la luz. 5 años después de aquella noche de tormenta, el pacto seguía oculto, pero sus consecuencias empezaban a notarse. Carlos Rodrigo, criado como aristócrata, deslumbraba a tutores y visitantes con su ingenio. Hablaba español con una elocuencia madura para su edad, aprendía francés e inglés con facilidad y mostraba una memoria que impresionaba hasta a maestros universitarios. Su cuerpo también reflejaba salud y destreza, montaba a caballo con gracia y manejaba la espada como un noble en formación. Para todos era el orgullo de la familia Montemayor. Pero en los salones más atentos, surgían murmullos incómodos. Su piel tenía un tono dorado inusual, sus movimientos eran distintos, y en su ritmo al hablar o al reír había ecos que recordaban a raíces ajenas a la sangre española. Isabela, cada vez que escuchaba esos comentarios, contenía el aliento y respondía con frialdad ensayada, aunque por dentro sentía que el secreto podía estallar en cualquier momento. Al otro lado del mundo social, Tomás, el hijo verdadero de Isabela, se levantaba cada día como un esclavo más. Su piel, curtida por el sol, escondía los rasgos europeos que lo delataban. Había aprendido a moverse con dignidad, incluso en medio del barro y las cadenas. Amara lo había criado con amor protector, insuflándole fortaleza y sabiduría. El niño aprendía con rapidez, ayudaba en tareas domésticas, absorbía las lenguas africanas que su madre le transmitía y, en secreto, espiaba las clases que Carlos recibía en la casa principal. Una tarde preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué sé leer algunas palabras si nadie me enseñó?». Amara lo abrazó con un nudo en la garganta y le advirtió: «Hijo, nunca muestres lo que sabes. Un esclavo inteligente es un esclavo en peligro». Mientras tanto, Rodrigo empezaba a sentir un malestar inexplicable. Notaba en Carlos gestos, risas y movimientos que le recordaban inquietantemente a Amara. No sabía cómo explicarlo, pero lo perturbaba. Isabela, por su parte, se descubría a sí misma observando con creciente fascinación al pequeño Tomás. Había algo en él, en su mirada azul idéntica a la suya, que le hacía imposible apartar los ojos. El destino, siempre paciente, tejió el encuentro inevitable. Fue en julio de 1836, cuando Carlos, cansado de una tediosa lección de latín, escapó hacia los jardines traseros buscando un respiro. Allí, entre plantas medicinales que Amara recolectaba, se encontró frente a frente con Tomás, quien la asistía con disciplina y cuidado. Los 2 niños se miraron con sorpresa, como si reconocieran en el otro algo que no podían explicar. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Carlos con la curiosidad propia de quien siempre espera respuestas. «Tomás, joven amo», respondió el otro, bajando la cabeza con respeto aprendido. «No me digas así», replicó Carlos con firmeza inesperada. «Llámame Carlos. ¿Quieres jugar?». Ese fue el inicio de una amistad secreta y poderosa. Día tras día, Carlos encontraba excusas para escapar de sus tutores y buscar a Tomás. Descubrieron que compartían más que la edad. Ambos eran inteligentes, curiosos y anhelaban entender el mundo. Tomás enseñaba sobre hierbas, remedios y relatos africanos heredados de su madre. Carlos compartía las lecciones de matemáticas, idiomas y libros que recibía en la casa principal. Entre ellos nació una complicidad natural, un equilibrio perfecto entre saberes de mundos distintos. Pero la inocencia infantil pronto chocó con la brutalidad del sistema. «¿Por qué yo debo trabajar y tú no?», preguntó Tomás con franqueza de niño. Carlos quedó mudo unos segundos antes de admitir: «No lo sé, pero no es justo». Ese cuestionamiento, tan simple y profundo, sembró en ambos un germen de rebeldía contra el orden establecido. La ilusión, sin embargo, duró poco. Una tarde sofocante de agosto, don Rodrigo regresó inesperadamente de La Habana y descubrió a los niños jugando juntos. Su furia fue volcánica. «Un Montemayor no se mezcla con esclavos», ordenó castigar a Tomás públicamente. Pero Amara se interpuso con valentía,
y ofreció su propio cuerpo al castigo. Sorprendido por aquella osadía, Rodrigo cambió de decisión. No habría azotes, pero sí una separación absoluta. Tomás y Amara fueron enviados a los campos de caña, y Carlos quedó vigilado de cerca, prisionero de su propio apellido. La separación fue devastadora. Carlos, privado de su único amigo, cayó en un silencio melancólico que ni sus tutores ni los lujos lograban disipar. Preguntaba con inocencia: «Padre, ¿por qué es tan malo ser amigo de Tomás?». Don Rodrigo respondía con la rigidez de su clase: «Porque hay un orden natural. Los blancos mandamos, los negros obedecen. Así es el mundo». Pero Carlos no quedaba satisfecho y replicaba: «¿Y si ese orden se rompiera? ¿Sería tan terrible?». Aquellas palabras, lanzadas con ingenuidad, fueron semillas que el tiempo haría germinar. Amara y Tomás, por su parte, enfrentaban condiciones mucho más duras en los campos de caña. La choza asignada era precaria, las jornadas agotadoras y la vigilancia constante. Sin embargo, el vínculo entre madre e hijo se fortaleció en ese exilio forzado. Amara, con firmeza, le inculcaba valores de dignidad, resistencia y sabiduría. Tomás absorbía cada palabra como si fueran raíces que lo mantenían en pie. Aunque pequeño, su carisma y su temple natural empezaban a destacarlo entre los demás esclavos. Isabela, mientras tanto, no lograba apartar la mirada de aquel niño relegado. Algo en él la atraía de manera inexplicable. Inventaba excusas para verlo. Pedía que trajera agua, que ayudara en tareas menores, que se acercara a la casa principal. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Tomás, la condesa sentía un escalofrío. Eran idénticos a los suyos. Una tarde, mientras el niño limpiaba ventanas, Isabela lo elogió: «Eres muy cuidadoso con tu trabajo». Cuando él levantó la mirada, Isabela se estremeció al ver reflejado en esos ojos azules el mismo color que la acompañaba cada mañana en el espejo. En silencio, comprendió que ese niño esclavo llevaba en la sangre algo que nadie más sabía. El tiempo siguió su curso implacable. 10 años habían pasado desde aquella separación forzada, y era ya 1846. Carlos, con 16 años, se había convertido en el joven aristócrata que todos esperaban. Alto, refinado, educado en Europa durante 2 años, donde conoció ideas filosóficas que agitaban su mente. Regresó con pensamientos peligrosos para la mentalidad de su padre. «Quizá deberíamos considerar el trabajo asalariado», se atrevió a sugerir una noche en la mesa familiar. Don Rodrigo casi escupió el vino de la indignación. «Has perdido la razón. Nuestra riqueza depende de la esclavitud». Tomás, en los campos de caña, había forjado un liderazgo natural entre los esclavos. Aunque su cuerpo mostraba las huellas del trabajo forzado, su espíritu era indomable. Reunía en secreto a los demás, los animaba con palabras de resistencia. «Somos más que ellos, hermanos. Sin nosotros esta plantación no existe. ¿Por qué seguimos aceptando cadenas?». Sus palabras encendían esperanzas en pechos cansados, y pronto se convirtió en una voz respetada en la plantación. Una noche de agosto, el destino unió de nuevo a los hermanos sin saberlo. Carlos, desobedeciendo la vigilancia, escapó hasta los campos buscando a Tomás. El reencuentro fue inmediato, como si los años no hubieran pasado. Hablaron durante horas, compartiendo mundos opuestos. Carlos le relató sus estudios y lecturas en España. Tomás le describió la brutalidad diaria de la vida esclava. En esa conversación surgió una idea tan temeraria como luminosa: unir la posición privilegiada de Carlos con la fuerza organizativa de Tomás para planear lo impensable, una rebelión. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu herencia y tu futuro por lo que sabes que es justo?, preguntó Tomás con seriedad. Carlos, sin dudar, respondió: «Si es para liberar a los inocentes, arriesgaré todo». Allí, bajo el cielo oscuro, comenzó a gestarse un plan que desafiaría al imperio español. Durante semanas, los encuentros secretos entre Carlos y Tomás se volvieron el núcleo de una conspiración inédita. Aprovechando el acceso privilegiado de Carlos, recopilaban información sobre horarios de guardias, movimientos de soldados y rutas comerciales. Tomás, con su carisma y capacidad organizativa, transmitía las noticias a los esclavos, preparando a decenas de hombres y mujeres para un levantamiento coordinado. La idea era audaz: tomar simultáneamente varias plantaciones, liberar a miles de cautivos y dirigirse hacia el puerto, donde barcos abolicionistas de Haití los esperarían para darles libertad. El plan debía ser perfecto. Tomás lo repetía como mantra: «Si fallamos, no solo moriremos nosotros, morirán cientos de inocentes».
Carlos asentía con la convicción de alguien que había cruzado ya la línea de no retorno. Entonces no fallaremos. Ambos sabían que se jugaban la vida y más, pero el lazo que los unía les daba fuerza, sin sospechar todavía que la sangre era un vínculo aún más profundo del que creían. Isabela, sin embargo, empezaba a notar cambios en Carlos que la inquietaban. Sus preguntas eran demasiado específicas. Quería saber dónde se guardaban las armas, qué vigilantes patrullaban de noche, cómo se organizaba la seguridad de la hacienda. Una noche, incapaz de guardar silencio, lo confrontó. «Hijo, ¿hay algo que quieras decirme?» Carlos la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y respondió: «Solo me preparo para el día en que me toque administrar todo esto». Pero Isabela, que había aprendido a leer gestos y silencios, reconoció esa expresión, la misma que había visto años atrás en el rostro de Amara cuando ocultaba algo vital. Su corazón se aceleró con un presentimiento aterrador. Su hijo adoptivo estaba planeando algo grande, algo que podía destruirlos a todos. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Dos jóvenes que ignoraban su verdadero parentesco tramaban juntos un levantamiento que podía incendiar toda la isla. Al mismo tiempo, dos madres, Isabela y Amara, vivían en un constante sobresalto. Cada gesto, cada palabra, podía delatar el pacto que las unía en secreto desde aquella noche de 1831. Isabela pasaba las noches en vela, preguntándose si debía intervenir antes de que todo se desbordara. Amara, en cambio, veía en Tomás la oportunidad de cambiar un destino marcado por siglos de cadenas. Aunque eso significara arriesgarlo todo, el plan tomó fecha. La noche del 23 de septiembre de 1846, durante las festividades de la Virgen de las Mercedes. Era la ocasión perfecta, pues gran parte de los hacendados viajaría a La Habana para celebrar. El movimiento pretendía liberar a más de 2.000 esclavos y marchar hacia el puerto, donde barcos haitianos, simpatizantes de la causa abolicionista, esperaban para trasladarlos. El aire estaba cargado de esperanza y de miedo. El más mínimo error podía significar una masacre. Lo que ninguno de los conspiradores sabía era que uno de los esclavos, presa del terror, había decidido confesar el plan a los capataces. Don Rodrigo, informado a tiempo, regresó con refuerzos. Más de un centenar de soldados españoles, armados hasta los dientes. A las 2 de la madrugada, cuando los rebeldes empezaban a moverse en silencio, el estruendo de los disparos rompió la noche. El cielo oscuro se iluminó con fogonazos, y los cañaverales se convirtieron en escenario de sangre y desesperación. Don Rodrigo, desde lo alto de su caballo, gritaba con furia: «¡Disparen a matar! No queremos prisioneros». La rebelión soñada se transformó en carnicería en cuestión de minutos, y en medio de aquel caos, se produciría un encuentro que revelaría un secreto capaz de desmoronar todo lo que hasta entonces había sido intocable. El combate fue brutal. Los esclavos, armados apenas con machetes y herramientas de campo, no podían resistir contra fusiles y bayonetas entrenadas. En pocos minutos, decenas de cuerpos yacían entre los cañaverales. Los gritos de dolor se mezclaban con el humo de la pólvora y el resplandor de las antorchas. En medio de aquel infierno, don Rodrigo distinguió una escena que lo dejó petrificado. Carlos, su supuesto heredero, peleaba codo a codo con Tomás, defendiéndose como hermanos de batalla, protegiéndose uno al otro con una entrega inexplicable. «Carlos», rugió Rodrigo desde la distancia, incapaz de comprender lo que veía. «¿Qué demonios haces luchando con esclavos?» Pero antes de que su hijo pudiera responder, un disparo alcanzó a Tomás en el pecho. Carlos cayó de rodillas, sosteniéndolo con desesperación, gritando entre lágrimas: «Resiste, hermano. No me dejes». Aquella palabra, hermano, retumbó en los oídos de todos los presentes como un presagio. El alboroto despertó a toda la plantación. Isabela corrió con vendas y medicinas improvisadas, seguida de Amara, que se lanzó hacia la escena con el corazón desgarrado. Al ver a ambos jóvenes en el suelo, sangrando y unidos en un abrazo desesperado, los ojos de las dos mujeres se encontraron y, en ese cruce de miradas, don Rodrigo percibió algo que jamás había considerado. Isabela miraba a Tomás con un amor maternal imposible de ocultar. Amara observaba a Carlos con orgullo y dolor. Rodrigo, incrédulo, murmuró: «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que no me han dicho?». Fue entonces cuando Amara, con la voz firme y el valor de quien no tiene nada más que perder, decidió romper un silencio de 16 años. «Señor, hay una verdad que debe conocer antes de que sea demasiado tarde.
Con el pecho ardiendo de angustia, Amara habló sin titubear, aunque sabía que sus palabras podían sellar su destino. Hace 16 años, en una noche de tormenta, dos mujeres desesperadas intercambiaron a sus hijos recién nacidos. Carlos, a quien usted ha criado como heredero, es mi hijo de sangre. Tomás, el muchacho al que ha condenado como esclavo, es en realidad el hijo biológico de la señora Isabela. El silencio fue tan denso que ni los truenos lograron romperlo. Don Rodrigo, paralizado, trataba de procesar lo imposible. Miraba a Carlos, inclinado sobre Tomás, y de pronto entendía todos los gestos, las semejanzas, las dudas que lo habían rondado durante años. Isabela, con lágrimas incontenibles, confirmó lo dicho por Amara. Es verdad, Rodrigo, lo que nunca pude confesarte. Tomás es nuestro hijo, y lo he llevado en el corazón desde el día en que lo vi nacer. Carlos levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos por la desesperación, y pronunció lo que todos comprendían en silencio. Entonces Tomás y yo somos hermanos de sangre. Tomás, luchando por mantenerse consciente, sonrió con una dulzura quebrada. Siempre supe que había algo en ti, algo que me pertenecía, hermano. La furia de don Rodrigo fue volcánica, sintiéndose traicionado por su esposa, por su amante, por todos los cimientos de su linaje, dio órdenes inmediatas. Isabela y Amara serían arrestadas. Tomás, ejecutado al amanecer por rebelde, y Carlos, desheredado y exiliado de Cuba para siempre. En un solo instante, la verdad que debía liberar destruyó las vidas de todos los presentes. Esa última noche, la plantación estaba cubierta por un silencio sepulcral. Tomás, herido de muerte, fue encerrado en una celda improvisada junto a otros prisioneros. Amara permanecía vigilada, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que no podría salvar a su hijo esta vez. Isabela, en shock, fue confinada bajo estricta guardia en sus aposentos, mientras don Rodrigo bebía furioso, mascullando que su honor había sido arruinado para siempre. Carlos, desesperado, sobornó a un guardia compasivo para poder entrar en la celda donde Tomás agonizaba. Lo encontró débil, pálido, pero todavía consciente. Se arrodilló a su lado y tomó su mano ensangrentada con fuerza. «Hermano», susurró entre sollozos, «lamento que hayamos pasado tantos años sin saber la verdad». Tomás lo miró con ternura y respondió: «No fueron años perdidos. Fueron años de preparación para este momento. Ahora sabemos quiénes somos realmente». Carlos, con el corazón desgarrado, le hizo una promesa. «Tu muerte no será en vano. Dedicaré mi vida a luchar contra la esclavitud, a defender la libertad de aquellos que no tienen voz. Te lo juro». Tomás, con una sonrisa apenas visible, le devolvió el juramento con otra petición. «Y tú, hermano, vive la vida que yo no podré tener. Ama sin cadenas, lucha sin miedo, sé libre de verdad». Al amanecer del 25 de septiembre de 1846, la plaza principal de Matanzas fue escenario de una ejecución pública. Tomás, junto a 43 rebeldes, enfrentó la muerte con una dignidad que dejó a todos en silencio. Antes de que las balas lo alcanzaran, entonó en voz alta un canto yoruba que su madre le había enseñado, mirando al horizonte como si ya viera un mundo sin cadenas. El destino de cada personaje se selló en las horas siguientes. Isabela, culpada de traición y deshonra, fue enviada a un convento en España para cumplir reclusión de por vida. Allí pasó sus días en silencio, entre rezos y culpas, escribiendo en secreto lo que había sucedido aquella noche de 1831. Amara, separada para siempre de Carlos y privada de Tomás, fue vendida a una plantación lejana. Resistió algunos años más, hasta que la fatiga y la tristeza acabaron con ella. Murió en 1851, pero quienes la conocieron recordaban que, incluso en sus últimos días, hablaba de sus hijos con la misma dignidad con que había enfrentado la vida. Carlos, desterrado a España con apenas una pequeña pensión, abandonó el apellido Montemayor, adoptó el nombre de Carlos López y dedicó cada día de su existencia a honrar la promesa hecha a su hermano. Se convirtió en un activista apasionado del movimiento abolicionista. Escribió un libro titulado Hermanos Separados, la verdad sobre la esclavitud en Cuba, donde relató no solo su experiencia, sino también la brutalidad del sistema esclavista. La obra se difundió por Europa y América, inspirando a muchos a sumarse a la causa. Carlos nunca se casó ni tuvo hijos. Volcó todo su amor y su fuerza en esa misión. Mientras tanto, don Rodrigo, aunque triunfante en sofocar la rebelión, empezó a perder poco a poco el control de sus plantaciones. Los rumores, las deudas y la decadencia lo fueron consumiendo.
Murió en 1855, arruinado y abandonado, símbolo de un poder que se desmoronaba junto con el sistema que lo había sostenido. El eco de la rebelión de San Rafael, aunque sofocada con sangre, no se apagó. En los barracones y en la tradición oral de los esclavos, la historia de dos hermanos separados por un pacto secreto se convirtió en leyenda, transmitida de boca en boca como semilla de resistencia. La semilla que habían plantado Carlos y Tomás siguió creciendo mucho después de su muerte y exilio. Los esclavos de Cuba, inspirados por su ejemplo, conservaron la memoria de los hermanos de San Rafael como símbolo de valentía y justicia. Décadas más tarde, cuando finalmente se abolió la esclavitud en la isla en 1886, varios líderes abolicionistas mencionaron la rebelión frustrada como inspiración para sus luchas. El sacrificio de aquellos jóvenes se convirtió en estandarte de esperanza. Isabela, en su encierro en el convento, nunca dejó de escribir. Antes de morir en 1863, confesó a la Madre Superiora la verdad del intercambio de bebés. Su testimonio quedó guardado en archivos secretos de la Iglesia. Casi 60 años después, en 1923, fueron descubiertos por investigadores que verificaron la autenticidad de la historia, cambiando nombres pero confirmando los hechos esenciales. Así, la voz de dos mujeres, una condesa y una esclava, trascendió el tiempo para revelar lo que habían arriesgado en nombre de sus hijos. La historia de Carlos y Tomás demostró que la hermandad verdadera no se define por títulos, sangre o cadenas, sino por el amor y la justicia compartidos. Cada vez que alguien se levanta contra la opresión, el espíritu de aquellos hermanos revive, porque aunque fueron separados por un pacto desesperado, su unión se convirtió en una fuerza que traspasó generaciones. Hoy, su memoria sigue siendo un recordatorio de que la libertad siempre florece, incluso en medio del dolor más profundo. Esta es la historia real de dos vidas cruzadas por el destino, que nos recuerda que solo conociendo nuestra historia podemos aspirar a un futuro más justo. El legado de Carlos se extendió mucho más allá de las fronteras de España. Su libro Hermanos Separados circuló en círculos intelectuales y políticos de Europa, siendo citado en debates sobre la abolición y denunciando con crudeza la violencia de las plantaciones caribeñas. En cada página se percibía la voz de un hombre marcado por la contradicción, criado como noble, pero con la sangre y la memoria de la esclavitud latiendo en sus venas. Sus palabras no eran teoría, eran testimonio. Eso las hacía imposibles de ignorar. En América, sobre todo en las Antillas, la historia se convirtió en leyenda popular. Los esclavos la contaban a sus hijos alrededor de las hogueras, transmitiendo no solo la tragedia, sino también la dignidad con la que Tomás había enfrentado la muerte. Decían que sus últimos cantos en lengua yoruba se habían elevado como una oración colectiva y que ese eco seguía vivo en cada rebelión posterior. Mientras tanto, el nombre de Don Rodrigo quedó asociado a la decadencia. Su riqueza, construida sobre sufrimiento, se desmoronó al mismo ritmo que el sistema esclavista que lo había sustentado. Murió sin descendencia que llevara con orgullo el apellido Montemayor, pues incluso Carlos, en su exilio, había renunciado a él para siempre. Era como si el destino hubiera decidido borrar esa estirpe de la historia como castigo. La verdadera herencia quedó en manos de quienes nunca tuvieron poder formal, dos mujeres que, en la oscuridad de una choza, habían tomado la decisión más arriesgada de sus vidas. Aunque sus nombres fueron ocultados durante décadas, sus actos demostraron que incluso en un mundo dominado por hombres, el amor y la valentía de las madres podían cambiar el curso de la historia. Con el paso del tiempo, la rebelión de San Rafael dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en mito de resistencia. Los descendientes de esclavos repetían la historia de Carlos y Tomás como una advertencia y un ejemplo. Aunque los separen las cadenas, los hermanos siempre se reconocen. En canciones, en rezos y en susurros, los nombres de ambos se transmitieron como símbolo de que la dignidad podía desafiar hasta al poder más absoluto. Los investigadores, que hallaron los documentos en 1923, quedaron impactados por la crudeza del relato de Isabela. Sus escritos, guardados en un convento durante décadas, narraban con detalle la noche del intercambio y todo lo que ocurrió después. Aquellas páginas demostraban que la tragedia no era invención, sino historia viva. Al contrastarlas con testimonios orales recogidos entre comunidades afrodescendientes de Cuba, confirmaron que la memoria popular había conservado fielmente el núcleo de los hechos. El hallazgo reforzó la idea de que la historia oficial, escrita por los vencedores,
había ocultado durante mucho tiempo las voces de los oprimidos. Gracias a esos documentos, los hermanos de San Rafael dejaron de ser leyenda para ocupar un lugar dentro de la memoria histórica del Caribe. Lo más poderoso, sin embargo, era el mensaje que trascendía más allá de la esclavitud y de Cuba misma. La hermandad no depende de títulos ni de color de piel, sino de la humanidad compartida. Carlos y Tomás, separados por un pacto desesperado, unidos en una rebelión fallida, habían demostrado que incluso en la derrota podían sembrar semillas de libertad. A medida que el siglo XIX avanzaba, las luchas por la libertad en el Caribe se multiplicaban, y muchos rebeldes encontraban inspiración en la historia transmitida de boca en boca sobre los hermanos de San Rafael. Decían que cuando Carlos se arrodilló junto a Tomás en el campo de batalla y lo llamó hermano, algo cambió para siempre en la conciencia colectiva de los esclavos. Ya no se veían solo como víctimas aisladas, sino como una gran familia unida por el mismo dolor y la misma esperanza. En España, Carlos siguió alzando la voz, asistía a tertulias, escribía en periódicos y viajaba dando conferencias donde denunciaba la barbarie de la esclavitud. Su acento caribeño y su intensidad al hablar lo convertían en alguien imposible de ignorar. No hablaba como académico distante, sino como testigo que había respirado el humo de la pólvora y sentido la sangre de su hermano en las manos. Aunque vivía modestamente, cada palabra suya se volvió semilla que alimentaba el movimiento abolicionista europeo. La figura de Tomás, en cambio, se transformó en mártir. Los esclavos lo recordaban no como un derrotado, sino como alguien que había mirado la muerte de frente sin bajar la cabeza. El canto yoruba que entonó antes de caer fue repetido en plantaciones de toda la isla como himno de resistencia. Para muchos, ese momento representó el triunfo espiritual sobre un sistema que solo podía dominar cuerpos, nunca almas. La plantación San Rafael, años después, quedó marcada como lugar maldito. Los sobrevivientes aseguraban que en noches de tormenta aún podían escucharse los ecos del grito de los rebeldes y el lamento de las madres que perdieron a sus hijos. Era el recordatorio de que, aunque sofocada con sangre, la rebelión había sembrado una memoria imposible de borrar. Con el tiempo, la tragedia de San Rafael dejó huellas no solo en la memoria de los esclavos, sino también en la conciencia de quienes presenciaron el derrumbe de la familia Montemayor. Muchos de los soldados que participaron en la masacre recordaban con incomodidad la imagen de un joven aristócrata, Carlos, defendiendo con su vida a un esclavo herido. Ese recuerdo, aunque silenciado en documentos oficiales, se transmitió como rumor en tabernas y plazas, minando la narrativa del poder colonial. En las comunidades afrodescendientes, la historia se contaba como ejemplo de justicia poética. 2 bebés intercambiados en secreto terminaron enfrentando al mismo opresor, no como enemigos, sino como aliados. Los ancianos decían a los niños, «Mira, hasta la sangre de los amos quiso mezclarse con la de los esclavos. Eso significa que no hay cadenas eternas, que todos nacemos iguales bajo el mismo cielo». El nombre de Carlos López empezó a aparecer en círculos liberales de Europa como uno de los defensores más apasionados de la causa abolicionista. Aunque vivía en exilio, su compromiso era inquebrantable. No buscaba venganza personal, sino justicia universal. Sus escritos no hablaban solo de Cuba, sino de un sistema entero basado en la deshumanización. Repetía incansable que la esclavitud no era una cuestión económica ni cultural, sino un crimen contra la humanidad. El sacrificio de Tomás, en cambio, se convirtió en símbolo espiritual. Para muchos, su canto yoruba en la plaza de Matanzas fue el momento en que la dignidad africana desafió públicamente al imperio español. Murió joven, pero su voz se mantuvo viva en los cantos de resistencia que resonaban en cada plantación, recordando que la libertad podía retrasarse, pero nunca apagarse. Los años posteriores fueron testigos de cómo la historia de Carlos y Tomás trascendió el ámbito local para convertirse en símbolo de una lucha continental. En Haití, nación que había logrado su independencia a través de una rebelión de esclavos, circulaban relatos de la fallida insurrección de San Rafael como ejemplo de que el espíritu de libertad ardía también en Cuba. En Brasil, donde la esclavitud seguía vigente, algunos panfletos clandestinos mencionaban a los hermanos que desafiaron a los amos como inspiración para seguir resistiendo. En Cuba, los descendientes de esclavos repetían la historia en voz baja, transmitida de generación en generación. Decían que Tomás no había muerto del todo. Su espíritu seguía presente en cada cañaveral, en cada latigazo resistido,
en cada fuga hacia los palenques de cimarrones. Carlos, por su parte, era recordado como el amo que eligió ser hermano. El hombre que, habiéndolo tenido todo, lo arriesgó para unirse a los suyos. Mientras tanto, en Europa, el libro Hermanos Separados continuaba abriendo conciencias. Sus páginas describían con una crudeza inusual las contradicciones de la esclavitud, cómo un sistema basado en la codicia podía destruir familias, identidades y hasta la esencia misma de lo humano. Muchos lectores quedaban conmovidos al descubrir que el autor no hablaba en tercera persona distante, sino como protagonista de esa tragedia. El apellido Montemayor, en cambio, se fue borrando lentamente de la memoria colectiva. Las plantaciones, antes símbolo de riqueza y poder, se deterioraron con los años hasta quedar como ruinas silenciosas. Allí donde una vez se levantaron palacios de mármol y jardines europeos, solo quedaban muros derrumbados, como metáfora de un linaje que se derrumbó bajo el peso de sus propios secretos. El convento donde Isabela pasó sus últimos años se convirtió en guardián involuntario de la verdad. Sus confesiones escritas, guardadas en archivos polvorientos, permanecieron ocultas durante décadas hasta que fueron halladas por historiadores en 1923. En esas páginas, la condesa narraba con detalle el dolor de su decisión, la noche del intercambio y las consecuencias que había presenciado. No escribía para justificarse, sino para dejar constancia de que detrás de cada linaje y cada título había vidas humanas quebradas por un sistema cruel. Los investigadores quedaron impresionados al descubrir cómo su testimonio coincidía con las memorias orales de los descendientes de esclavos, los cantos yoruba que recordaban a Tomás, las historias susurradas en las plantaciones y los rumores sobre el heredero mestizo, encontraban eco en cada línea del manuscrito. Por primera vez, las dos versiones, la voz de la aristocracia y la de los esclavizados, se unían para confirmar una misma verdad. Ese hallazgo cambió la manera en que muchos comprendieron la historia de Cuba colonial. Ya no era solo la narración de reyes, hacendados y fortunas, sino también la de madres dispuestas a arriesgarlo todo por sus hijos, y de jóvenes que, aun sin saberlo, estaban unidos por un lazo de sangre más fuerte que cualquier cadena. Así, la tragedia de San Rafael se transformó en lección. La esclavitud no solo destruyó cuerpos, sino que también corrompió familias, identidades y destinos. Y al mismo tiempo, mostró que la valentía y el amor podían desafiar incluso al orden más brutal. Con el paso de los años, la historia de los hermanos separados se convirtió en un espejo incómodo para la sociedad cubana. Recordaba que la esclavitud no solo oprimía a los cuerpos, sino que también contaminaba los vínculos familiares y desgarraba la esencia de la humanidad. En las tertulias abolicionistas de Madrid y París, el nombre de Carlos López era citado como ejemplo vivo de alguien que había cruzado las fronteras entre amo y esclavo, llevando consigo la voz de los silenciados. Tomás, aunque ejecutado joven, fue elevado a la categoría de mártir en la memoria popular. Los esclavos repetían que en el momento de su muerte no cayó derrotado, sino victorioso, porque se atrevió a cantar en lengua africana frente al verdugo, demostrando que su espíritu nunca sería doblegado. Ese canto, decían, resonaba aún en los campos de caña cada vez que el viento soplaba entre las hojas. El apellido Montemayor, en contraste, quedó marcado por la vergüenza. Don Rodrigo murió en soledad y sin herederos legítimos que reivindicaran su legado. La riqueza construida sobre sangre se desmoronó con la misma rapidez con la que la esclavitud comenzó a tambalear en todo el Caribe. En los pueblos cercanos, se contaba que la hacienda San Rafael estaba maldita. Algunos afirmaban escuchar los sollozos de Isabela en noches de luna. Otros aseguraban ver la silueta de Amara caminando entre los cañaverales buscando a su hijo. Así, lo que empezó como un pacto desesperado en la oscuridad de una choza se convirtió en un relato eterno. La prueba de que la verdad, por más oculta que se intente mantener, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La memoria oral de los esclavos fue el verdadero archivo de esta historia. Allí donde los libros oficiales callaban, las voces transmitían de generación en generación el relato de los dos hermanos que desafiaron su destino. Se decía que cada vez que un niño nacía en condiciones de opresión, las ancianas recordaban a Carlos y Tomás y susurraban, que nunca olvides que tu vida vale tanto como la de cualquier amo. Así, el mito se transformó en herramienta de resistencia cultural, un recordatorio de que la dignidad no podía ser arrebatada. En Europa, los escritos de Carlos encontraron eco en los círculos humanistas.
Aunque vivía con austeridad, fue invitado a conferencias y debates, donde su testimonio estremecía a los asistentes. No hablaba desde la teoría, sino desde la herida. Describía con precisión el olor de la caña quemada, el sonido del látigo, el rostro de su hermano muriendo entre sus brazos. Esa crudeza lo volvía imposible de ignorar. Mientras tanto, en Cuba, la plantación San Rafael fue perdiendo esplendor. Los muros de mármol se agrietaron, los jardines se marchitaron y las estatuas europeas quedaron cubiertas de musgo. Los esclavos decían que era la justicia divina. La tierra no podía florecer donde se había derramado tanta sangre. Con el tiempo, las ruinas se convirtieron en símbolo silencioso de un linaje que, a pesar de su riqueza, no pudo escapar a la maldición de su propio secreto. Así, la historia de los Montemayor terminó reducida a cenizas, pero la de Carlos y Tomás siguió viva, alimentando la lucha por la libertad en cada rincón donde se escuchaba su nombre. Cuando la esclavitud fue abolida en Cuba en 1886, muchos líderes de la causa mencionaron en sus discursos la rebelión de San Rafael como inspiración. Aunque había terminado en tragedia, se convirtió en símbolo de que la libertad no se concede, sino que se arranca con valentía. El sacrificio de Tomás y la voz incansable de Carlos se volvieron referentes de un camino que, aunque largo y doloroso, finalmente había dado fruto. Los descendientes de esclavos celebraban esa victoria recordando a quienes la habían sembrado con su sangre. En las comunidades, las abuelas cantaban todavía fragmentos del Yoruba que Tomás entonó antes de morir, enseñando a los niños que no era un canto de derrota, sino de victoria espiritual. Ese fue el grito de un hombre libre, decían, y esas palabras se convirtieron en herencia cultural. Carlos, desde España, nunca vio el día en que Cuba abolió la esclavitud, pues había muerto años antes. Sin embargo, su obra circuló clandestinamente en la isla y alimentó a quienes luchaban desde dentro. Su nombre, aunque cambiado para protegerlo, aparecía en panfletos y reuniones secretas, recordando que incluso los privilegiados podían elegir ponerse del lado de la justicia. El destino fue cruel con Isabela y Amara, pero justo con la memoria de sus hijos. Lo que ellas iniciaron en la penumbra de una choza, el pacto imposible de intercambiar a sus bebés, terminó convirtiéndose en una llama que alumbró generaciones enteras. Una decisión nacida del dolor se transformó en semilla de esperanza para un pueblo entero. El hallazgo de los archivos en 1923 dio un nuevo aire a la historia. Los investigadores que revisaban los registros del convento encontraron las confesiones de Isabela, donde relataba con detalle la noche del intercambio y las razones que la llevaron a cometerlo. En esas páginas había dolor, arrepentimiento y también un profundo amor de madre. Lo más impactante era cómo sus palabras coincidían con los relatos que, casi un siglo después, aún contaban los descendientes de esclavos en matanzas. Los testimonios orales hablaban del niño esclavo con ojos azules y del joven hacendado que siempre parecía distinto. La coincidencia entre los documentos oficiales y la memoria popular validó lo que muchos sospechaban. La rebelión de San Rafael no había sido un invento ni una exageración, sino un hecho histórico real que había sido silenciado por conveniencia. A partir de ese momento, historiadores y activistas empezaron a recuperar la historia como ejemplo de resistencia y como recordatorio de las cicatrices que dejó la esclavitud en la identidad cubana. Para algunos, era también una metáfora de reconciliación. Dos mundos separados por muros sociales y raciales podían reconocerse como hermanos en la lucha por un futuro común. El eco de Carlos y Tomás empezó a trascender la isla, convirtiéndose en símbolo de hermandad universal. Su tragedia no era solo cubana, sino humana, pues hablaba de la injusticia de un sistema que separaba a los hombres por color y condición, cuando en realidad la sangre que corría en sus venas era la misma. Con el tiempo, la historia de los hermanos de San Rafael se convirtió en una advertencia y en una enseñanza para las nuevas generaciones. No era solo un relato de dolor, sino un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque pasen décadas. En las aulas de historia, algunos profesores comenzaron a contar la rebelión no solo como un episodio de violencia, sino como un ejemplo de humanidad en medio de la barbarie. El canto final de Tomás fue estudiado como una pieza de resistencia cultural. Era más que una canción africana. Era la afirmación de que la identidad y la dignidad no podían ser borradas. Ese gesto inspiró a escritores, poetas y músicos que a lo largo del siglo XX retomaron su memoria en obras de arte que mezclaban la tradición yoruba con la lucha política.
Carlos, por su parte, fue reivindicado como un puente entre dos mundos. Su vida, dividida entre el privilegio y la conciencia, mostraba que incluso dentro de los opresores podía surgir alguien dispuesto a cuestionar el sistema. Aunque su final fue solitario, sus palabras sobrevivieron y fueron utilizadas como munición intelectual en los movimientos abolicionistas. En Cuba, la antigua hacienda San Rafael quedó en ruinas. Los visitantes aseguraban que el viento que recorría los cañaverales sonaba como susurros de los que allí murieron. Algunos afirmaban ver dos siluetas juveniles caminando juntas bajo la luna, un joven blanco y uno mestizo, unidos como hermanos para siempre. Más allá de la superstición, era la manera en que el pueblo se negaba a olvidar lo que allí había ocurrido. La historia de San Rafael, rescatada tanto de los archivos como de la memoria oral, empezó a circular en publicaciones y conferencias a lo largo del siglo XX. Fue utilizada como ejemplo de cómo la esclavitud no solo explotaba cuerpos, sino que también fracturaba identidades, borraba genealogías y forzaba a las personas a vivir vidas que no les correspondían. Carlos y Tomás se convirtieron en símbolos de esa fractura, pero también de la esperanza de reconciliación. Poetas cubanos comenzaron a escribir versos inspirados en los dos hermanos. Algunos hablaban de la luna de 1831 como testigo silenciosa del pacto imposible entre Isabela y Amara. Otros evocaban el grito de Tomás en la plaza de Matanzas como el inicio de un eco que aún resonaba en los movimientos sociales. La historia dejó de pertenecer solo a un archivo para convertirse en parte del patrimonio cultural de toda una nación. En América Latina, activistas antirracistas retomaron el caso como metáfora de la herencia colonial. Decían que todos los pueblos arrastraban, de una forma u otra, la marca de ese intercambio. Hijos arrancados de sus madres, familias rotas, destinos torcidos por el poder de unos pocos. Y al mismo tiempo, insistían en que la hermandad era posible, que los muros podían derrumbarse cuando se reconocía la humanidad compartida. Así, la tragedia de San Rafael se transformó en algo más grande que un hecho histórico. Se volvió una advertencia y un llamado. Advertencia de lo que la codicia puede provocar, y llamado a construir sociedades donde nunca más se repita la injusticia que separó a dos hermanos para después reunirlos en la tragedia. En la Cuba del siglo XX, mientras el país transitaba por guerras, revoluciones y cambios sociales, el recuerdo de San Rafael reaparecía en momentos clave. Para algunos movimientos políticos, la historia de los dos hermanos era un símbolo perfecto de la desigualdad estructural heredada del colonialismo. Para otros, representaba la posibilidad de unión entre clases y razas, un recordatorio de que la identidad cubana había nacido también de la mezcla, del dolor compartido y de la resistencia común. Los descendientes de esclavos seguían transmitiendo la historia como un tesoro de memoria. En fiestas populares y ceremonias religiosas de origen africano, se recordaba a Tomás como mártir y a Carlos como testigo que decidió renunciar a sus privilegios para abrazar la causa de los oprimidos. Incluso se decía que los dos se habían convertido en espíritus protectores, guardianes de aquellos que luchaban contra la injusticia. En Europa, académicos estudiaban los escritos de Carlos con renovado interés, encontrando en ellos una perspectiva única, la de un hombre que había conocido ambos mundos y que narraba la esclavitud no solo como observador, sino como protagonista desgarrado entre dos realidades. Sus palabras eran prueba de que la historia no siempre es blanco o negro, sino un entramado de contradicciones humanas. La plantación San Rafael, mientras tanto, quedó en pie como ruina. Con el tiempo, historiadores propusieron convertirla en sitio de memoria, un espacio donde recordar a los miles de esclavos que allí sufrieron. Porque más allá de la leyenda de los hermanos, aquel lugar había sido escenario de dolor real, y honrar esa memoria era un deber para las nuevas generaciones. La figura de Amara adquirió con el tiempo un peso especial en la memoria popular. Aunque la historia solía centrarse en los hermanos, muchos reconocieron que nada habría ocurrido sin la valentía de aquella mujer esclavizada que, en medio del dolor del parto, aceptó un pacto imposible para darle una oportunidad de vida a su hijo. Para algunos ella fue el verdadero corazón de la tragedia, la madre que sacrificó lo más sagrado por amor. Isabela, por su parte, pasó a la historia como un personaje ambiguo. Algunos la veían como cómplice del silencio de Rodrigo, una mujer de privilegios que solo se atrevió a actuar cuando su linaje estuvo en riesgo. Otros, en cambio, la recordaban como una víctima de su tiempo,
atrapada en un sistema que le negaba poder real sobre su destino. Sus confesiones escritas, impregnadas de culpa y ternura, revelaban a una mujer que cargó durante toda su vida con la carga de aquella decisión. El contraste entre ambas madres simbolizaba las dos caras de la misma tragedia. La esclava y la condesa, unidas por la maternidad, obligadas a desafiar las normas de un mundo que las reducía a piezas en el tablero de los hombres. En esa unión clandestina, frágil pero poderosa, estaba el mensaje más profundo. La humanidad compartida podía sobreponerse a las divisiones más brutales. Con el tiempo, artistas y escritores retomaron esta dualidad. Pinturas, novelas y obras de teatro mostraron a Amara y a Isabela como reflejos opuestos que, al encontrarse, desafiaron la lógica del poder colonial. Su pacto, aunque trágico, se convirtió en símbolo de que incluso en los lugares más oscuros de la historia, puede nacer un acto de amor capaz de cambiar destinos. El legado de Carlos y Tomás no quedó encerrado en el pasado. En el siglo XX y XXI, investigadores, activistas y artistas siguieron reinterpretando su historia como una metáfora de la lucha contra toda forma de opresión. En escuelas rurales de Cuba, los maestros relataban la rebelión de San Rafael como ejemplo de coraje, enseñando a los niños que la libertad se defiende incluso en las peores circunstancias. Los descendientes de africanos en la isla conservaron la memoria de Tomás en rituales religiosos. Su canto final, aquel himno yoruba entonado frente al pelotón de fusilamiento, fue incorporado en ceremonias como símbolo de resistencia espiritual. Decían que su voz había abierto un camino hacia la libertad, un puente entre los ancestros esclavizados y las generaciones futuras. Carlos, en cambio, fue reivindicado como figura intelectual. Aunque murió en el exilio, su obra siguió circulando y fue reconocida como uno de los testimonios más valiosos contra la esclavitud. Algunos lo consideraban un traidor a su clase. Otros, un héroe que supo romper las cadenas invisibles de los prejuicios. Lo cierto es que, al elegir ponerse del lado de la justicia, demostró que el privilegio no siempre determina el corazón de un hombre. La hacienda San Rafael, ya en ruinas, se convirtió en lugar de peregrinaje para quienes querían recordar. Allí, entre piedras cubiertas de hierba y cañaverales que aún crecen salvajes, algunos aseguran escuchar en las noches de tormenta el eco de dos voces juveniles llamándose hermano. Un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, la memoria de quienes dieron su vida por justicia nunca desaparece. Hoy, la historia de los hermanos de San Rafael se recuerda no solo como tragedia, sino como faro moral. Representa cómo los vínculos humanos pueden desafiar jerarquías injustas y cómo el amor fraternal puede convertirse en un acto de resistencia. En universidades, se estudia su caso para mostrar que la esclavitud no fue solo un sistema económico, sino un mecanismo que destruyó familias y forzó silencios imposibles de sostener. Amara e Isabela, cada una desde su mundo, dejaron una enseñanza eterna. Las madres, aun en condiciones extremas, están dispuestas a desafiar cualquier norma por proteger a sus hijos. Ese pacto doloroso que sellaron bajo la tormenta fue el detonante de una cadena de acontecimientos que, aunque trágicos, sembraron conciencia. El sacrificio de Tomás, muriendo con la frente en alto, y la lucha de Carlos, escribiendo hasta su último día contra la injusticia, marcaron un camino que después seguirían miles. Sus nombres se transformaron en símbolos de hermandad más allá de la sangre, recordando que la libertad y la dignidad no conocen de razas ni de títulos. La hacienda San Rafael, que alguna vez fue emblema del poder colonial, quedó reducida a ruinas. Pero en esas piedras derrumbadas se esconde una memoria más fuerte que cualquier palacio, la de dos hermanos que, aun separados por un pacto secreto, eligieron encontrarse en la lucha por un mundo más justo. La historia de Carlos y Tomás concluye como empiezan las leyendas eternas, no en el silencio, sino en la memoria viva de quienes se niegan a olvidar. Los documentos hallados en 1923 confirmaron lo que durante generaciones se transmitió en susurros, que en Cuba colonial existieron dos hermanos nacidos de un mismo destino, separados por un pacto imposible y unidos en la tragedia de una rebelión. Su legado no está en títulos ni fortunas, sino en la huella que dejaron en la conciencia colectiva. Tomás, con su canto yoruba enfrentando la muerte, se convirtió en voz de los que nunca tuvieron voz. Carlos, con su pluma incansable en el exilio,
Transformó el dolor en palabra escrita para denunciar al mundo las cadenas de la esclavitud. Juntos demostraron que la hermandad es más fuerte que la sangre, más poderosa que la opresión y más duradera que cualquier imperio. Hoy, cuando se habla de justicia y libertad, su ejemplo resurge. La plantación San Rafael yace en ruinas, pero su memoria florece en cada acto de resistencia contra la desigualdad. Esta no es solo una historia cubana, es una historia universal, porque recuerda que los muros de odio siempre pueden caer y que el amor y la dignidad, incluso en la derrota, siembran futuros más justos. Así termina el relato de los hermanos de San Rafael, una verdad arrancada de la oscuridad, una lección que atraviesa generaciones. Solo conociendo y honrando nuestro pasado, podemos construir un mañana donde nunca más existan cadenas.